qué frases, todo aquel que tenga Biblia, son dichos que decimos, ¿no? Pero un cristiano tiene que tener Biblia, ¿no? Amén. Un cristiano tiene que llevar la Biblia siempre encima, ¿no? Son tópicos, son manías que nos tenemos que quitar, todo aquel que tenga Biblia. No todo el mundo tiene que tener Biblia. Amén. Ese es el tema, todos tenemos que tener la Escritura en la mano para abrir las Escrituras y contrastar lo que se dice desde aquí arriba. Amén, amén. Por tanto, número 18, ¿ven? Número 18, ¿ven? El Señor purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. ¿Ven? ¿Lo tenemos? Y dice así la palabra del Señor. Y el Señor dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Amén. ¿Lo repetimos otra vez? Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Atiéndanme aquí, por favor. Amén. Y el Señor dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Amén. Amén. Así despacio, porque hace mucha calor, y voy a ser lo más breve que pueda. Ya hemos hablado en muchas ocasiones de las características del ser humano, de las tendencias del ser humano como seres humanos que somos. Tenemos que analizar nuestras maneras y tendencias para poder conocernos mejor y aniquilarnos a nosotros mismos para que reine el Señor en nosotros. Amén. ¿Verdad? Y hemos hablado de muchas de las características que tiene el ser humano, pero permítanme esta tarde hablarles de otra más, de otra tendencia más, de otra obsesión más que tiene el ser humano para poder dar un detalle a la congregación, enfatizar una cosa que espero que nos ayude a seguir caminando en el Señor y nos ponga en orden de batalla cada día. Amén. Como decimos, el ser humano en muchas ocasiones tiene muchas tendencias y muchas cosas y muchos deseos y hace muchas cosas a lo largo de su vida. Pero entre una de ellas es que la mayoría de los padres que existen sobre la faz de la tierra tienen algo que les une en común, y es que todos ellos, la mayoría, hay casos que no, todos desean darles una herencia a sus hijos. ¿Sí o no? Amén. Es algo que todo ser humano quiere hacer. Uno trabaja duro a lo largo de la trayectoria de su vida. Conforme se va haciendo mayor, va llegando cada día más este pensamiento a su mente. Cuando uno es joven, tiene los niños pequeños, como que no se va acordando mucho, pero se va haciendo mayor, y ¿qué hace? Empieza a trabajar duro, vive para él, para su esposa, por supuesto, para sus cosas, pero cada vez tiene como una proyección de futuro y invierte de alguna manera un poquito más de esfuerzo y trabajo, aparta un poquito más de dinero, aparta un poquito más de su esfuerzo, para que cuando él no esté o se retire, pueda dejarle una herencia a sus hijos, para que estos hijos vivan un poquito mejor de como él vivió. ¿Es así, sí o no? Es así. Pero esto de la herencia, esto de dejar herencia, de dejar algo, va mucho más allá de los bienes materiales. Este concepto de dejar algo de herencia, hablo en el planeta Tierra, va mucho más allá de los bienes materiales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que dejar más que una herencia es dejar un legado. Quédate con esta palabra, dejar un legado. Amén. Un legado. ¿Qué es un legado? ¿Qué es legar? Definición: pasar o transmitir una cosa material o inmaterial de padres a hijos de generación en generación. Legado. Por tanto, el legado, a más que una casa o una propiedad, se refiere a una serie de principios morales,
para que nuestros hijos puedan vivir en concordancia con nuestro tipo de pensamiento, el cual cada uno cree que su pensamiento es el correcto y es el mejor. Unos padres, según los criterios que tengan, sean buenos o sean malos al criterio de otro, se desviven porque sus hijos reciban más que una herencia material, un legado, una réplica, replicar la conducta y el carácter de los padres a los hijos. Por ejemplo, un padre, por ejemplo, entiende que es honorable, que un hombre es honorable por muchas características, las cuales una de ellas, por ejemplo, es decir siempre la verdad. ¿Qué hace este padre con su hijo? Está desde que el niño nace y tiene conocimiento y conforme se va desarrollando a lo largo de su vida, procura inculcarle ese principio moral a su hijo, porque este padre entiende que una porción de la honorabilidad de la persona reside en que una persona diga la verdad. ¿Y qué hace este padre? Lo corrige. Cuando miente el niño le castiga, lo orienta, le exhorta, lo educa y va cuidando que su hijo le herede el legado que tiene su padre, este principio moral del cual estamos hablando, que uno de estos casos es enseñarle a su hijo que siempre se tiene que decir la verdad. ¿Entienden el concepto de legar un principio moral? Amén. Por tanto, en definidas cuentas, los padres desean replicar sus personas a sus hijos y transmitir un legado moral de conducta que se asemeje a como ellos vivieron, para que vivan en la misma consonancia, de la misma manera que ellos vivieron. Dicho esto, continuaremos diciendo que como cristianos, escucha bien, porque voy a ir muy rápido, como cristianos tenemos una responsabilidad con lo concerniente al legado. Como cristianos que somos, tenemos una gran responsabilidad, más de lo que te puedas imaginar, concerniente a todo lo que tiene que ver con el legado. ¿A qué me refiero? Pues a que debemos tener responsabilidad respecto al legado, tanto como a lo que recibimos, como después a lo que vamos a transmitir. Tenemos una gran responsabilidad respecto a tomar la herencia y el legado que recibimos de Dios y transmitir ese legado a los que vienen detrás de nosotros. Una gran responsabilidad tiene que ver y rodea al legado. Primero de todo, para compartir algo y transmitir algo a alguien debes tenerlo. Amén. Amén. ¿No? Amén. Si no tienes algo, no lo puedes transmitir. Por ejemplo, imagínate hipotéticamente que ahora un padre dice: hijos, cuando me retire o cuando parta y cuando muera, os dejaré la casa que tengo en el campo. Y los niños dicen, sus hijos dicen: ¿pero qué casa tiene nuestro padre? No tiene ninguna casa. Está intentando legar algo ficticio, algo que no tiene, porque algo que no se tiene, no se puede legar. Ahora bien, ¿cómo tomamos este legado? ¿Cómo recibimos dicho legado? ¿Cómo adquirimos ese algo que después tendremos la responsabilidad de transmitir? En primera instancia, tienes que tener noción, escucha bien por favor, no te distraigas con el movimiento. En primera instancia tienes que tener noción de que como hijo de Dios a ti se te dejó algo. Amén. Tienes que creerte que como hijo y como hija de Dios a ti se te dejó un legado. Amén. ¿Te lo crees? Amén. Uno cuando desconoce que tiene una herencia no va a reclamarla. No la reclama. Uno cuando no viene una carta del Estado o de qué sé yo, o del banco o de no sé dónde, que te viene y te notifican que tenías una tía en Alemania que era multimillonaria y te ha dejado un castillo, si no te vienen a darte la noticia, tú no vas a reclamar algo que desconoces que tienes.
Pero yo en esta tarde quiero decirte que Dios te ha legado algo. Amén. Para que no seas desconocedor de que Dios te legó algo. Y tienes que reclamarlo. Tienes que tomarlo. Cuando uno se acerca a las Escrituras respecto al legado, y uno se acerca a las Escrituras y empieza a leer desde el principio, con cero conocimiento, cuando en primera instancia se acerca a las Escrituras, se va dando cuenta, estando fuera de contexto y sin conocimiento, de que parece ser que las Escrituras y el Padre Celestial tiende a favorecer a un pueblo. Porque es así, al pueblo de Israel. Y sin contexto y sin que te expliquen las cosas, empiezas a ver como un favoritismo sobre este pueblo. Empiezas a ver que todo el legado gira en torno al pueblo de Israel, que todas las promesas giran en torno al pueblo de Israel, que todos los pactos giran en torno al pueblo de Israel, que todo el legado parece ser que el resto de la humanidad solo coge las migajas, mientras que el pueblo de Israel toma la principal porción. Y en parte es así cuando lo ves en las Escrituras. Pero cuando lo estudias sin conocimiento, ves como hay parece como una imparcialidad, parcialmente Dios toma a un pueblo y lo pone por encima de otro, pero no es así. Porque ya había un plan definido desde antes de la fundación del mundo. Y el plan pasaba por su Hijo, Jesucristo. Amén. Los méritos de uno nos hicieron partícipes a todos. Amén. En Efesios capítulo 2, verso 11 al 13 dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Colosenses capítulo 1, verso 12, qué texto más precioso, dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. Así pues, nosotros en calidad de gentil, de pueblo gentil, cristianos gentiles que somos, sin necesidad de circuncisión, accedemos a ser coherederos con los santos y sin tener promesas, pactos, ni pueblo ni Dios, por medio de la muerte de uno, lo tenemos todo. Amén. Por tanto, cuando te digo en esta tarde que tienes un legado que tienes que tomar, es verdad. Amén. Y sabes lo que costó el precio de la sangre del Cordero. Amén, Señor. Bien, una vez eres conocedor de dicha herencia y por cuanto puedes y estás capacitado para tomarla, solo tienes que tener la responsabilidad y obligación no solo de tomarla, sino hacerla tuya y vivirla. Entre esta herencia de su legado podríamos empezar a hablar de muchas cosas, pero se encuentran cosas como estas. Resucitaremos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los seres amados que perdisteis en Cristo resucitarán. Amén. Aleluya. Muchas gracias. La muerte desaparecerá. Amén. Participaremos de la eternidad del Padre. Gloria a Dios. Viviremos en perfecta paz, libertad y armonía. Será todo perfecto. Mientras toda esta herencia es leída y se nos dice cuáles son nuestras promesas y el legado que Dios nos ha dado por medio de los méritos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, uno, conforme le van leyendo las promesas y el legado que va a recibir, es como que una persona le llaman de esa tía de Alemania que estábamos hablando antes: ah, mira, tu tía te ha dejado 20 acres en no sé dónde, 4 haciendas en no sé cuánto, un barco, y conforme te va hablando, tu corazón se hincha y se alegra de tantas y tantas cosas que vas a tener. Y así parece ser el cielo, el Padre, la vida eterna, los muertos resucitarán, y uno empieza a alegrarse porque es para alegrarse. Amén. ¿Sí
o no? Amén. Pero resulta que la heredad no solo contiene hasta la hora, hasta lo que ahora hemos leído. El legado no se limita a lo que hemos leído, sino el legado sigue. Y surge una pregunta: ¿qué más me habrá legado el Señor? ¿Qué más me habrá dado por herencia el Señor? Y quedas asombrado cuando lo ves. Y es que este legado, en este documento en el cual está escrito todo lo que vas a recibir, hay una cruz. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Hay una cruz. Y es el regalo más importante. Es el legado más importante que se te ha concedido. Una cruz. Cuando escuchamos esto, pareciera que el mundo se nos cae encima, ¿verdad? Se nos cae encima en una gran cantidad de supuestos herederos. Hacen lo siguiente. ¿Qué hacen? Dicen: uy, vale, tomo todo menos esto último. Tomo todo menos esto último. Dame la eternidad. Dame que los muertos resuciten. Dame que ya no va a haber muerte. Dame que ya no va a haber llanto. Dame que ya no va a haber dolor. Dame una vida eterna con mis seres queridos y con el Padre Celestial. Pero mira, la cruz regálasela a otro. Yo no la quiero heredar. Pero al instante averiguan que la cruz no es un bien que se pueda despreciar. Averiguan que la cruz no es un bien que se pueda obviar. El paquete viene completo. Sin cruz no tienes el resto. Amén. Sin el legado de la cruz no hay legado del cielo que valga. Amén. Porque no hay cielo sin cruz. Al instante que averiguan esto, el hecho de tomar la cruz y de que en el paquete completo esté la cruz, ¿saben lo que hacen? Lo rechazan todo. No quiero nada. Porque prefiero quedarme sin nada que tomar la cruz. Ay, Señor. Esas personas que encontramos así, ¿saben a quién se parecen y que a quién me recuerdan? Al pariente más cercano que Boaz a la hora de redimir a Ruth. ¿Saben de lo que les estoy hablando? Amén. Cuando Noemí y su marido Elimelech, se llama, vuelven, salen de Belén a la tierra de Moab y sus hijos se casan con moabitas, Ruth y Orfa. Resulta que mueren sus maridos, se vuelven a Belén, Ruth con Noemí, y ahí está Boaz, el cual puede redimir a esta joven, volverse a casarse con ella, levantarle descendencia a su familiar y ampararla bajo su abrazo y su amparo. Pero había un pariente más cercano que Boaz, que tenía que redimir a Ruth. Y fíjense la historia, dice, en Ruth capítulo 4, si lo quieren leer en casa, pero vamos a leer una porción, dice: Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo: fulano, no tenía ni nombre, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, Esther. Yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados, de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redimir. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y respondió el fulano este: yo redimiré. Lo dijo: yo, tierras, todo lo de Elimelech, yo redimiré. Entonces replicó y le dijo el último punto, la última cláusula. Le dijo: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no voy a redimir. Todo perfecto, mientras que eran tierras, mientras que eran propiedades y mientras que eran
dijo, no, 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 esto no me conviene. Las tierras sí, pero a la mujer no la quiero. Todo sí hasta que llega la cruz. Amén. ¿Verdad? Este hombre quería usar su derecho y lo podría haber usado, pero prescindió de él. ¿Por qué? Porque quería el premio sin la responsabilidad. Y por desgracia, Iglesia del Señor, esto pasa hoy en día. Hay muchos hombres como el fulano y pocos hombres como vos. Gente que quiere cielo sin cruz, un legado lleno de promesas, de regalos, de privilegios, pero nadie quiere vivir como Cristo vivió. Quiere vivir en concordancia con lo que Cristo le ofreció, pero no como Cristo vivió. Y para tener lo que Cristo ofrece hay que vivir como Cristo vive. Amén. Qué confundidos estamos, qué confundidos estamos. Somos malos a la hora de dar valor a lo que realmente importa y a lo que el Señor nos quiere dar. Es como si un hombre que recibiera una heredad de su padre, escucha esto, que lo intentó criar con todas sus fuerzas, que le intentó dar, en la medida de su conocimiento, todos los consejos prudentes que le pudo dar. Y cuando el padre fallece, lo único que le interesa al hijo por heredad son más las tierras, las posesiones, los pisos y los negocios que le deja, que la enseñanza que el padre le daba de tarde en tarde, en esas tardes de café en su casa. Como si un hijo valorara más un cacho de casa, un cacho de propiedad, antes que los consejos de su padre. Valorara más el legado material que el legado moral. Piensa esto, si es valioso el legado moral que pueda dar un hombre, ¿cuánto más valioso será el legado que Dios te quiera dar? Amén. El legado bajo el criterio humano varía. Y varía en concordancia de lo que una persona tenga por criterio bueno o malo. Si un padre le enseña a un hijo desde que nace el valor sobre los animales, sobre la fauna, sobre la contaminación, y cala en el niño y conforme se va haciendo grande, estos principios del padre quedan grabados en el hijo. El niño cuando sea grande, qué sé yo, se puede alistar en Greenpeace. Pero cuando otro padre le enseña, porque él cree que es bueno, este padre cree que es bueno, despreciar a todos los que no sean de tu misma condición racial, de tu misma condición cultural, de tu misma condición social, ¿y qué está creando en el hijo? Está creando un racista, pronazi. Por tanto, si un legado tan precario que incluso a veces en esta precariedad sale algunos consejos buenos y se valoran, digo yo, Iglesia del Señor, y te quiero hablar así, en esta tarde, así, no deberíamos valorar el legado que Dios nos da, porque es valioso y perfecto, porque proviene de la santidad más pura y más extrema que existe. Amén. ¿No entiendes que ese legado no tiene precio ni comparación? Que esas herencias es lo más grande que vas a recibir. Qué equivocados estamos. Tenemos los ojos puestos en otras cosas. No valoramos lo suficiente lo que el Señor nos ha dejado. Valoramos la parte del legado material, y entiéndeme cuando hablo material, porque todo lo que proviene del Padre, incluso lo físico, es espiritual. Amén. Pero entiéndame en la manera que estamos llevando el mensaje del sermón. No valoramos más lo que el Señor nos pueda dar. Estamos obsesionados con el cielo, obsesionados con la resurrección, obsesionados con que tenemos a un Dios que todo lo soluciona, arregla matrimonios, sana enfermedades, cura dolencias, quita fiebres, etcétera, etcétera, y nos olvidamos de lo más importante, de Él mismo. Amén.
Y el mayor legado, escúchame, por favor, escúchame, el mayor legado no es el cielo. El mayor legado es Él. Amén. Claro que sí. Es Él. Amén, amén. Como dice la alabanza, dice que si no existiera cielo yo te amara. Y aunque no existiera infierno te temiera. Amén. Amén. Porque no se trata del cielo o el infierno, se trata de que Dios está contigo. Amén. Y Él cuando te dio algo te dijo, te doy a mí, ven a mí. Amén. Se entregó Él a ti. Se dio por entero a tal punto que ofreció a su Hijo por ti. Amén. Ay, Señor, por favor. La herencia no es el cielo, la herencia es Él. Debemos reestructurar nuestros pensamientos y entender que el legado más enorme es la luz. Nuestro texto de referencia, ¿me dejan unos minutos más? Amén. En nuestro texto de referencia nos encontramos con una historia que vista desde lejos parece un poco también abusiva. Porque vemos a la tribu de Leví que está exenta de recibir tierras. Todos padecieron el desierto, todos padecieron lo que sus padres padecieron, todos los padres de estos que heredaron la tierra salieron de Egipto, todos sufrieron en Sinaí, todos sufrieron todo. Disfrutaron de todo, sufrieron de todo, todos conquistaron, todos lucharon, todos participaron, pero a la hora de recibir la heredad, todos reciben una porción de tierra, pero en cambio a la tribu de Leví le dice, tú no vas a recibir nada, yo soy tu parte y tu heredad, dijo el Señor. Yo soy tu parte y tu heredad, dijo el Señor. Y ellos, aunque nosotros desde lejos veamos una falta de criterio a la hora de repartir, en realidad la mejor parte se la llevó el que no recibió tierra. Amén. La mejor parte se la llevó aquel que no recibió tierra. ¿Por qué? Porque mientras unos se encargaban de tomar, de cuidar y de transmitir la tierra, otros se encargaban de tomar, administrar y transmitirlo del cielo. Amén. Aleluya. Amén. Valora lo que Dios te da, más que el cielo es Él. Amén. Y más que cosas tangibles que podamos tocar, es estar con Él. Más que sane tu enfermedad es Él. Amén. Más que arregle tu matrimonio, tu vida, todo, es Él más. El legado es Él. Esa es tu herencia. Y cuando entendemos eso, todo nos sobra. Y cuando todo nos sobra y solo lo tenemos a Él, por importante, la vida del cristiano cambia. Sí, Señor. Porque ya no estamos sujetos a nada material, no estamos sujetos a nada, solo estamos sujetos a que Él esté. Aleluya. Gloria a Dios. El legado es Él. Amén. Él es el legado. Gracias, Señor. Yo soy tu herencia. Yo soy tu herencia, dice el Señor. Yo soy tu herencia, no la tierra. No, nada, no predicar nada. Yo soy tu herencia, dice el Señor. Valoremos lo que nos ha dado. Y una vez lo hemos valorado, una vez lo hemos entendido, una vez lo hemos reclamado y una vez lo hemos hecho nuestro, tenemos que transmitirlo. Tenemos que transmitirlo. Esta tarea es suma y arduamente complicada. En primera instancia, porque este legado no se limita a las 4 paredes del seno familiar. Esto no es una herencia solo para tus hijos, es una herencia para el mundo. Amén.
Es algo que tienes que transmitir más allá de tus seres queridos. Este legado tiene que verlo el mundo. Amén. Es algo que tienes que transmitir más allá de tus cuatro paredes. Ojo, con prioridades, como hemos enseñado. No quieras enseñarle el legado al mundo y quitárselo a tus hijos. Porque tu primera responsabilidad es tu esposo y tus hijos, tu casa. Amén. Por eso es complicada. La tarea también es complicada, escucha bien, ya que legar principios, legar a una vida, un sistema de vida santo, lleno de principios del cielo, es mucho más complicado que legar una propiedad, mis hermanos. Amén. Legar una propiedad es sumamente fácil. Legar algo material es fácil. Un blog, una casa, un negocio. Cada cual al nivel que tenga. Uno cuando es mayor y se quiere retirar y quiere legar a sus hijos, o cuando parte, simplemente con un notario, con un cambio de nombre y 4 firmas, lega a su hijo lo que quiere. ¿Qué trabajo ha tenido? Ninguno, una firma. Pero legar principios morales requiere una vida. Amén. Legar escritura requiere una constancia diaria. Amén. Es más fácil, estábamos poniendo el ejemplo del padre que enseña a su hijo a no mentir y a que la verdad la tenga por bandera. Es más difícil legar ese principio moral que un terreno. ¿Lo entendemos? Amén. Porque para legar ese principio moral tienes que invertir en el niño. Tienes que invertir en aquel que le quieres legar dicho principio. Y necesitas de día y de noche exhortarle, corregirle, orientarle, enseñarle, direccionarle para que ese niño poco a poco vaya haciendo suyo ese principio moral y que si Dios quiere cuando se haga grande lo haga suyo de verdad. Amén. Es mucho más difícil. Por tanto, la transmisión del legado del Evangelio, replicar a Cristo en ti y luego en otro, te costará la vida. Si tú quieres transmitir tu legado, te costará la vida. La vida. ¿Estamos dispuestos a dar la vida? Pero ¿saben lo que en realidad cuesta respecto al legado del Evangelio, a transmitir estos principios de moralidad del cielo? ¿Saben por qué cuesta tanto? Porque no solo se tiene que transmitir enseñándolo, sino que se tiene que transmitir con el ejemplo. Amén. Por eso cuesta tanto. Qué difícil es legar una iglesia. Qué sencillo sería sentarte y hablarle a tu hijo 4 tardes de principios morales, le recitas los mandamientos, le recitas las 4 cartas, le recitas y ya está, y te quedas ahí. Pero si tu hijo te ve bien viviendo como a ti te da la gana, hará caso omiso. Porque si lo que tú le lees dice que funciona y tú lo dices que lo vives y no funciona en ti, ¿qué credibilidad tendrá el niño de creer que esto funciona? ¿Qué me quieres vender, padre? ¿Qué me quieres vender, madre? Si no te ha funcionado a ti, ¿por qué me va a funcionar? ¿Cómo vamos a legar principios morales respecto al decoro, madres? ¿Cómo vamos a alegar principios morales, madres y padres, respecto al decoro si hablamos a nuestras hijas y a nuestros hijos de vestir pudorosamente y decorosamente vistiendo como Britney Spears y Ricky Martin? Es imposible. Es imposible transmitir en el corazón. Por temor y por respeto, tu hijo a lo mejor ese día se vestirá bien, pero no te habrá hecho ni caso, porque el ejemplo no se lo has dado. ¿Cómo vamos a alegar principios morales de respeto si intentamos enseñar respeto a nuestros hijos y les faltamos el respeto enseñándoles? Exasperándoles con nuestra instrucción. Para que tu hijo te respete y respete, hay necesidad de enseñarle y no solo con palabras, sino con el ejemplo, respetándolo.
Y esto trasladándolo ya no entre las cuatro paredes, como hemos dicho, sino más allá. Por tanto, el legado no solo te costará la vida, porque debes enseñarlo, sino te costará la vida porque tienes que vivirlo. La transmisión, este punto y termino, la transmisión del legado del Evangelio verdadero es tan sumamente importante. Comenzábamos así el mensaje, ¿verdad? Es tan sumamente importante. Tenemos que tener tanta noción de esto y de la importancia que tiene recibir el legado de Dios y transmitir el legado de Dios sin que cuando pase por ti haya ningún añadido. Es tan importante, mis hermanos. Tenemos que tener tanta noción de la importancia que tiene, ya que la gente que se encarga de transmitir un legado erróneo no descansa ni de día ni de noche. Si no descansa la gente de hacer el mal, nosotros no podemos cansarnos de hacer el bien. Amén. Amén. ¿Me dejan leerles su texto? Amén. Dice Filipenses 3:17 al 19, dice el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en Filipos, dice: hermanos, sed imitadores de mí. Amén. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pablo llorando, Pablo roto, Pablo destrozado, a lágrima viva hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque habían enemigos de la cruz, el cual su Dios era su vientre, sus deseos instintivos carnales. Tenían puestos los ojos en lo terrenal. Y ahora nosotros automáticamente pensamos en un converso impío, idólatra que adora a una diosa. Pero no, negar a Cristo no tiene que ver con negarlo con los labios. Había gente que proclamaba a Cristo, que decían que eran de Cristo, que predicaban a Cristo, pero lo negaban con sus hechos. Y Pablo llora por esto. Amén. Así es. Llora por estos. ¿Por qué? Llora por ellos, pero sobre todo llora porque el Evangelio se está degradando y está legando muerte y no vida, contaminación y no santificación. Advierte a la iglesia de Filipo a que no miren, que no se acerquen, que no tomen ejemplo de aquellos que solo hablan de Cristo pero que no viven a Cristo. Por eso les advierte: escuchar a todos estos que me hacen llorar, miradles, miradme a mí y mirad a aquellos que viven como yo. Amén. ¿Por qué? ¿Porque Pablo era algo? ¿O porque aquellos que imitaban a Pablo eran algo? No, porque tanto Pablo como ellos imitaban al único digno de ser imitado: Amén. Cristo Jesús. Aleluya. Estas clases de personas son las que hay que huir y aconsejar a la gente que huya, porque contaminarán su alma y recibirán una herencia tóxica que se duplicará cada vez como un virus mortal. Por eso tenemos una responsabilidad enorme. ¿Sabes cuál es la responsabilidad enorme? Te lo digo, la alternativa. Tenemos que ser la alternativa. Amén. Tenemos que ser esos cristianos replicados de Cristo, que puedan fijarse otros y decir: ahí están los que son suyos. Ahí están los que caminan como Cristo. ¿Qué hablan? ¿Qué dicen? No lo sé aún, pero mira cómo viven. Amén. Amén. Mira cómo caminan. Mira cómo hablan. Mira el testimonio. Mira que predican el Evangelio. Mira que no adulteran la palabra. Por eso, iglesia del Señor, nosotros, si queremos hacer algo en este mundo digno del nombre del Señor, es tomar el legado, vivir el legado y transmitir el legado. Amén.
no hacemos nada. Admitamos que solo Dios, entendamos que solo Dios cuenta. Y que cada día tenemos que vivir más acorde con la imagen de su Hijo. Amén. Tu vida puede rescatar a un alma desviada. ¿Estás? Amén. Tu vida, tu manera de vivir, tu conducta en tu puesto de trabajo, tu conducta como esposa, tu conducta como esposo, tu conducta en el volante, tu conducta comprando de comer, tu conducta en tu comunidad, tu conducta convence. Porque tu conducta puede enseñar a otros a que la manera de vivir no es la que vive, sino la tuya. No porque es tuya, sino porque es de ti. Amén. Amén, amén. Atraigamos a la gente con vida de santidad, con legado. Legado. Dios te ha legado algo. ¿Lo cogerás? Amén. ¿Lo cogerás? Antes del cielo viene la cruz, ¿eh? Amén. Antes del cielo viene la cruz. ¿Y la tomaremos? Amén. Si la tomamos y morimos en ella, haremos cumplido, habremos desarrollado el rol. Mi rol, el Andy, nuestro pastor, mi rol, no se trata, claro que tengo una responsabilidad y Dios me ha puesto aquí, pero mi rol no es predicar, es vivir a Cristo. Amén. Más que ejemplo predicando, mi ejemplo será viviendo. Y yo tengo que procurar vivir al extremo en santidad para enseñaros ejemplo a vosotros. Amén. Y vosotros a mí, y así en comunidad, en hermandad. No es tanto lo que hablamos, el legado, las palabras se las lleva el viento, es vida de Dios. Amén. Por tanto, tomemos la responsabilidad con todo lo que concierne al legado, en primera instancia recibiéndolo, en segunda viviéndolo y en tercera transmitiéndolo en el nombre del Señor. Amén. En el nombre del Señor.